Muy bien, entonces siendo las 11:05 de la mañana, vamos a comenzar esta capacitación sobre los certificados de defunción en una organización conjunta entre el Servicio de Salud del Maule, el Colegio Médico y FALMED, y con la colaboración del Registro Civil e Identificación. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar conectados. Tenemos una convocatoria bastante considerable, se nota que hay interés en esta materia. Vamos a empezar desde ya. El ingeniero Patricio Cornejo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia y Desastre del Servicio de Salud del Maule nos va a hacer una contextualización del tema. Adelante, don Patricio. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por poder conectarse a esta video que hemos planificado de alguna forma, porque del año pasado, bueno, cuando se inicia el tema de la pandemia, se establecen algunas mesas nacionales para poder tratar los posibles escenarios adversos con respecto a la gestión de fallecidos en el escenario inicial, sobre todo con lo que se visualizaba en otros países de Latinoamérica. Se entendía que obviamente podríamos entrar en una fase que nos complicara como país en esa materia. Por eso entonces se establecieron mesas de trabajo y se identificaron una serie de flujos para poder hacer revisión de cuáles podrían ser nuestros nudos críticos como red asistencial o como país también, obviamente, respecto al tema de gestión de fallecidos. Y ONEMI trabajó principalmente con distintas instituciones a nivel país, una serie de protocolos para atender principalmente la gestión de fallecidos en domicilio y en vía pública. A partir de ello, a nivel regional, se estableció mesa con ONEMI y distintos organismos de la región, dentro de ello obviamente el Servicio Médico Legal, que está presente hoy día a través de su directora acá, y el Registro Civil, la Seremi de Salud, el Servicio de Salud, y establecimos una serie de trabajos y identificación de estos nuevos críticos. Y en la última mesa realizada este año, se identifica por parte del Registro Civil un pequeño nudo crítico respecto a la elaboración de los certificados de defunción, en cuanto que a su construcción carecían de informaciones o había información poco legible, y por lo tanto significaba que el registro civil no podía avanzar en la concreción de este trámite, y por lo tanto generaba toda una dificultad, sobre todo para las familias de los fallecidos, para las funerarias y para poder avanzar con todos los trámites que significa obtener este certificado legal del fallecimiento de una persona. A raíz de eso, entonces, nos pusimos en contacto con el Colegio Médico, con FALMED, poder entonces generar esta presentación de parte de FALMED y del propio registro civil para evidenciar de alguna forma cuáles son esos problemas para poder subsanar esa escrituración que hemos tenido inconvenientes, y que en el escaneo de los documentos, para que podamos colaborar nosotros desde acá con el doctor Carrillo, no hemos encontrado que se siguen repitiendo entonces los problemas, y por lo tanto queríamos poder cerrar esta brecha a partir de esta pequeña charla, más que capacitación, es una charla, porque entiendo que muchos de ustedes obviamente manejan y realizan esto día a día, pero hay cosas que debemos mejorar. Así que para no alargarme más con respecto a la contextualización, daríamos paso a la presentación que sigue en adelante, Marcela. Ok, muchas gracias, Patricio Cornejo. Entonces, Ignacio Uribe, ¿ya estás en calidad de coadministrador? Para que puedas compartir. Sí, Marcela, deja ver si subimos la presentación. Okay. Ignacio Uribe es el abogado jefe de FALMED y va a abordar los aspectos legales de la materia. Ahí está. Okay. Ok, buenos días a todos y todas. Como dijo Marcela, mi nombre es Ignacio Uribe Izquierdo, soy abogado de FALMED, de la región del Maule, y hoy día, de muy grosso modo, porque el tema es bastante, aparentemente simple, la emisión de los certificados de función, pero en mi vida y los años que he llevado aquí trabajando en la fundación, a veces ha sucedido que se prestan o ha sucedido eventos en el cual los médicos que han emitido certificados de función han sido citados al Ministerio Público, ¿ya? Ahora, y por lo mismo es interesante y es importante además saber qué es lo que es un certificado de función desde el punto de vista legal y cuáles son las consecuencias legales que puede también tener un certificado de función. A ver, en primer lugar,
la ley 4.808, que es una ley del siglo pasado, estamos hablando del año 1930, viene a regular el otorgamiento de los certificados, sean de nacimiento, sean de matrimonio, divorcio, hoy día, o de función, ¿ya? El artículo 24 de esta ley señala que los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expida el conservador o los oficiales del registro civil tendrán el carácter de instrumentos públicos. Y esto es súper importante, porque, y más adelante lo vamos a ver, los instrumentos públicos son documentos que son inviolables, que hacen fe en cuanto a su otorgamiento y en cuanto a la persona que lo otorgó, ¿ya? Y eso es importante. Desde el punto de vista civil para nosotros, los abogados, en un juicio, un instrumento público hace plena prueba con respecto de lo que ahí aparece. Por eso es importante la forma en que se emite el certificado de defunción o cualquier otro certificado. Esto tenemos que relacionarlo con el artículo 305 del Código Civil. No nos olvidemos que la ley de registro civil no solamente, digamos, regula la emisión de certificado de función, sino que hay otras normas dispersas, por ejemplo, el Código Sanitario o el Código Civil, que va regulando la emisión del certificado de defunción. Entonces, el artículo 300 del Código Civil prescribe que el estado civil de casado separado, judicialmente, divorciado, viudo, de padre, madre o hijo, se acreditará frente al tercero y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, nacimiento o bautismo. El inciso final de este artículo dice: la edad y la muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento, bautismo o muerte. En otras palabras, si no existe en nuestro país un certificado de defunción o no están inscritas en las partidas, ¿verdad?, que son, en términos simples, son los libros que ya, los registros que lleva el registro civil, no podríamos acreditar la edad, y es más, ni siquiera la existencia de una persona, ¿ya? Ahora, conforme al artículo 44 de la ley 4.808 del registro civil, la inscripción de defunción será en virtud del parte verbal o escrito acerca de ella, de los parientes, del difunto, los habitantes de la casa que ocurrió el fallecimiento, en su defecto, los vecinos. Asimismo, se efectuará en virtud de una resolución judicial en los casos que la ley lo determine. Ahora bien, ¿qué es lo que es la muerte? No sé si hay alguien que quiera responder a esa pregunta. Está abierto el chat o está abierto también los micrófonos. Hola, buenos días. Buenos días. Soy la doctora Céspedes del SAPU Central. Doctora, buenos días. Buenos días. La muerte es el descenso de las funciones vitales. Eso. Correcto, correcto. Muy bien. Y así también la doctrina de nuestro Código Civil o de nuestro derecho civil lo ha determinado, ¿ya? En el fondo, es la terminación de las funciones vitales. Ahora, ¿qué consecuencias trae la muerte? Obviamente trae consecuencias en el mundo del derecho. Y por eso la importancia de la emisión del certificado de defunción. Ahora, ¿alguien más podría decirme, aparte que la muerte como concepto, que es la cesación de las funciones vitales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es en nuestro mundo la muerte? ¿La muerte es un derecho o es un hecho? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Alguien sabe, digamos, si la muerte es un hecho o un derecho? En el chat están respondiendo, Ignacio, que es un hecho. Es un hecho. Muy bien, muchas gracias. Tiene toda la razón, es un hecho. Es decir, cuando hablamos de hecho, es todo lo que acontece en el mundo. Es todo lo que acontece. Y por regla general es percibida por nuestros sentidos. Ahora bien, dentro de los hechos tenemos los hechos naturales y hechos jurídicos. Si bien es cierto, la muerte es un hecho natural, pero produce a la vez, en el mundo jurídico, produce efectos. En consecuencia es un hecho jurídico. Ahora, ¿cuáles son los hechos jurídicos importantes? Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que sucede? Si una persona está casada, se termina el matrimonio.
Y no se termina por el divorcio, sino que se termina de otra manera, porque uno de los cónyuges ha fallecido. También desde el punto de vista patrimonial suceden otros fenómenos jurídicos. Por ejemplo, se abre el derecho a suceder de la sucesión. Si hay herederos, obviamente tienen el derecho a suceder el patrimonio de la persona que ha fallecido. Ahora, también desde el punto de vista penal, ¿qué es lo que sucede cuando una persona fallece, que es imputada de un delito? Es sobreseída porque se termina la causa. Ya no puede ser condenada una persona porque está fallecido. No sé si me entienden. En definitiva, la muerte es un hecho jurídico y como tal genera en el mundo del derecho una serie de consecuencias, como los ejemplos que le acabo de decir. Por eso es de vital importancia la emisión del certificado de defunción, y la emisión la hacen por regla general los médicos tratantes o los médicos que han estado o toman conocimiento del hecho de que una persona ha fallecido. Y eso, como lo acabo de señalar, está reglamentado por la ley 4.808 del Registro Civil. Entonces, ahora, el artículo 48 nos está diciendo, digamos, la inscripción de la defunción será en virtud de la parte verbal o de escrito que acerca de ella debe dar los parientes del difunto o los habitantes de la casa en que ocurrió el fallecimiento en su defecto a los vecinos. Asimismo, se efectuará en virtud de una resolución judicial en la casa que la ley lo determine. Esto, por ejemplo, el caso de la muerte presunta. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto y maremoto, ¿no es cierto?, de febrero del 2010, hubo una serie de personas, sobre todo en Constitución, que desaparecieron. En ese caso, no se tomó porque no se supo o no se sabe qué pasó con estas personas, no hay una constancia del fallecimiento, en consecuencia se declara la muerte presunta, que eso es un trámite judicial. Ahora, si el fallecimiento y se hubiese ocurrido en un convento, hospital, lazareto, hospicio, cárcel, nave, cuartel u otro establecimiento público, el jefe del mismo estará obligado a solicitar la licencia o pase de entierro y generar los requisitos necesarios para la respectiva inscripción en el registro. El artículo 45 de la misma ley nos habla ya derechamente de la actuación del médico y prescribe. Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones, o por él que haya asistido al difunto en su última enfermedad, a menos que la inscripción se haga en virtud de una resolución judicial a que se refiere el inciso primero del artículo presente, es decir, en caso, digamos, de muerte presunta. El inciso tercero de este artículo establece lo que debe contener los certificados, y esto es, en dichos certificados se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado civil, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto. El nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres. La hora y el día del fallecimiento, si consta, y en otro caso, que se considere, en caso de lo que se considere probables, y las enfermedades o la causa que haya producido la muerte. Eso es lo que nos dice la ley de registro civil en cuanto, digamos, a la actuación directamente de los médicos, ¿ya? El inciso cuarto establece que la verificación de las circunstancias indicadas en el inciso precedente, siempre que no hubiere facultativo en la localidad, podrá ser sustituida por la delegación de 2 o más testigos rendidas ante el oficial de registro civil o ante cualquier autoridad judicial del lugar que haya ocurrido la defunción. Esta declaración deberá ser hecha de preferencia por las personas que hubieran tratado más de cerca al difunto o que hubieran estado presentes en su último momento, de todo lo cual se dejará testimonio expreso de la inscripción. Esto suele suceder, estimados, porque Chile no es un país, digamos, que solamente las personas vivan en la ciudad y que sean tratadas por médicos, ¿no? Hace muchos años me sucedió, y perdonen que les ponga este ejemplo, un caso en que en la comuna de Río Claro falleció una persona hacia la cordillera y se le solicitó a un médico que certificara la defunción. Y el médico, a petición de una autoridad de esa comuna,
y el médico certificó la defunción, sin ver el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tomó los resguardos, en este caso, de tomar conocimiento de que habían dos testigos, o personas cercanas a esta persona que constataran esa situación. Posteriormente a la certificación de defunción y posteriormente, digamos, al entierro, se hizo una denuncia por supuesta negligencia médica. ¿A qué voy yo? ¿Qué sucede, digamos, si un médico certifica la defunción de una persona sin haber tomado o tomar los resguardos necesarios para constatar el fallecimiento? ¿Qué explicación le podíamos dar al Ministerio Público? Se nos enredó el tema, pero al final salimos airosos, pero puede suceder. Ahora, obviamente, y eso yo creo que lo va a explicar la próxima persona que va a exponer, hay excepciones, digamos. Por regla general, como digo, la certificación de defunción la emite el médico tratante o el médico que haya observado o constatado el fallecimiento de la persona. Excepcionalmente se puede hacer, y aquí lo establece la ley, con 2 o más testigos rendidos ante el oficial de registro civil. Por su parte, el Código Sanitario, por eso yo le dije que en un principio que no solamente la certificación de defunción está reglamentada por la ley de registro civil, que obviamente es la ley base, ¿no es cierto?, para estos tipos de situaciones, sino que también el Código Sanitario y también el Código Civil. El Código Sanitario en el artículo 141 repite la misma idea, prescribiendo que se prohíbe inscribir en el registro civil las defunciones e inhumaciones de cadáveres si no se justifican previamente las causas del fallecimiento mediante un certificado del médico que lo asistió en la última enfermedad. En el mismo código, el artículo 142 indica que en caso de no haber certificación médica, la verificación del fallecimiento será mediante la declaración de 2 o más testigos. Ahora, ¿qué pasa si certifico la defunción sin haber visto el cadáver, o no fue tratado por facultativo, o no sabía cuál era su última enfermedad? Buena pregunta. Y en este caso podríamos estar en presencia, como ya le señalé, como el ejemplo que di hace un rato, estar en presencia de un delito de falsificación ideológica de instrumento público o auténtico. Ahora, el Código Penal, en su artículo 193, número 4, prescribe que será castigado con presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 3 años y 1 día a 10 años. Noten, digamos, las penas asignadas a este delito al empleado público que abusando de su oficio cometiera falsedad, digamos, que establecía el número 4, faltando a la verdad de los hechos sustanciales. Por eso, digamos, es súper importante que ustedes, como médicos, para certificar la defunción tengan, digamos, la certeza suficiente de que a la persona o cuando vayan a emitir el certificado de defunción, constaten el fallecimiento de la persona que se les ha señalado que murió. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es un documento público auténtico? El Código Penal no lo define. En consecuencia, debemos utilizar la definición de que nos da el Código Civil, siendo definido en el artículo 1699. El instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Ahora, el instrumento público es el género, por eso el certificado de defunción, los certificados de nacimiento, el certificado de matrimonio, que es otorgado por el competente funcionario, que en este caso es el oficial de registro civil, digamos, es un instrumento público, a diferencia de las escrituras públicas, que son aquellas que, si bien es cierto, son un instrumento público, pero es más especial. Las escrituras públicas son otorgadas por un escribano o un notario público. Esa es la diferencia. Si bien es cierto, son parecidas y producen los mismos efectos, pero el instrumento público es el autorizado por las solemnidades legales por el competente funcionario. ¿Ya? Y el artículo 1700 del Código se establece: el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y a su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. Es decir, y para ser un poquito claro, para que no nos enredemos, el instrumento público hace plena fe, es decir, hace plena prueba en cuanto al hecho de haberse otorgado y a su fecha. Pero en cuanto a la verdad de las declaraciones contenidas, no hace plena prueba. Es decir, uno podría alegar que hay falsedad. Y eso suele suceder cuando nosotros, por ejemplo, en una escritura pública,
que es un contrato simulado, es decir, las causas son distintas o las motivaciones a la celebración del contrato, es decir, engañar no sea tercero, por ejemplo. En ese caso, claro, se otorgó una escritura pública, se cumplió con las solemnidades, pero la verdad contenida en él no son efectivas. Y eso admite prueba en contrario. Muchas gracias. Yo tengo entendido que al final de esta charla pueden hacer las preguntas, así que voy a esperar. Ignacio, hay unas consultas en el chat. Ya, como quieras, si quieres la respondo ahora o al final. Doctor Carrillo, ¿qué prefiere? Preferiría que al final Ok. vayan dejando las consultas en el chat y al final la resolvemos, porque a lo mejor se van a ir respondiendo Hola, disculpa, más allá de la presentación. disculpa, tengo un comentario. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Hablo con Alejandro Cataldo, Servicio Médico Legal. ¿Cómo está usted? Doctor, ¿cómo está? Lo ubico perfectamente. Qué bueno. Oiga, tengo, más bien dicho, tengo que hacer un par de comentarios. Mira, en realidad, primero, hubiese sido bastante bueno haber tenido otro integrante en esta charla o capacitación que es más bien importante, que considero yo que es el Ministerio Público. ¿Por qué yo considero esto? Y hago este comentario, porque ante la duda que usted generó en relación a, digamos, todos los resguardos que deben tener los médicos o nuestros colegas para la emisión de un certificado de función, aquí hay un tema que siempre ocurre y que nosotros como Servicio Médico Legal siempre tratamos de orientar a los colegas, es que cuando ocurre una situación en la cual no hay una certeza del fallecimiento, o sea, de la causa del fallecimiento, ya sea, digamos, en un domicilio o inclusive sea en un mismo servicio de urgencia, ocurre muchas veces que cuando no está la causa clara, inmediatamente lo derivan al servicio médico legal. Pero, sin embargo, hay una apreciación y hay un detalle ahí que no es menor, que cuando a nosotros nos derivan un fallecido por una causa desconocida, esta debe ser necesariamente vinculada a una denuncia formal. Porque nosotros como servicio médico legal aceptamos, por supuesto, y recibimos digamos, peritajes médico-legales en relación a denuncias que son por las 4 causales de muerte que comúnmente recibimos, que son los homicidios, suicidios, accidentes de cualquier tipo y enfermedades que no se tenga causa clara conocida, pero que se esté sospechando un delito. Porque si no se sospecha un delito acá, necesariamente lo que se debe hacer es una autopsia clínica. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que hay acá principalmente? Es que muchas veces ocurre, digamos, situaciones de muerte en la cual no hay sospecha de delito y que muchas veces el médico, justamente por no tener antecedentes, se niega a hacer el certificado de función, que es lo más lógico, y que por supuesto que muchas veces él dice, ya, pero yo hago un certificado que digo por qué me niego. Pero ese muerto no puede quedar ahí porque ese es un problema a la larga igual sanitario. O sea, no podemos tener un muerto, por ejemplo, en un domicilio en el cual nadie quiere hacer el certificado de función. Entonces, el médico que niega a hacer la certificación de defunción, que lo puede hacer, insisto, y puede emitir un certificado expresando su negativa, tiene el deber y la obligación de derivar el fallecido por un tema sanitario, ya sea al hospital para que le hagan una autopsia clínica, ¿ya? Si no se está sospechando un delito, y si se sospecha de un delito, por supuesto, tiene el deber y la obligación de llamar al fiscal de turno, él mismo hacer la denuncia, porque la denuncia la hace él, no un tercero, porque soy yo como médico tratante o médico otro, llamémoslo así, que como no tengo certeza clara, yo tengo que hacer una denuncia para que el fiscal, digamos, arme una causa y deriva médico legal. Entonces, siempre ocurre acá que nosotros, Servicio Médico Legal, y de hecho es una conversación que hemos tenido durante bastantes meses con la Fiscalía, que hemos hecho valer específicamente el decreto 460 de 1970. Y nosotros justamente le hemos pedido a salud, hemos tenido reuniones digamos, con todos los que son los entes de salud, y hemos tratado de concientizar de que efectivamente los colegas obviamente tienen que tener la responsabilidad de emitir un certificado de función de buena manera, y certificar lo correcto sin tener aspecto médico legal en contra, pero además tienen que ser responsables eventualmente de lo que derivan. O sea, o de lo que no derivan eventualmente, porque en el fondo si, no sé, por ejemplo, si tiene un fallecido en el hospital, vio que tiene, no sé, lo supra el nivel de un infarto,
¿ya? Que tiene enzimas cardíacas orientativas a un infarto, y falleció, no me va a derivar el infarto al médico legal, pues si usted está viendo que tiene un diagnóstico de un infarto, lo está absolutamente claro. Ahora, diferente es que la familia consigne que eventualmente pueda haber un tipo de negligencia médica o un actor doloso por parte de un profesional médico, que por supuesto que es la familia, por supuesto, la que debe hacer la denuncia. Entonces, por eso a la pregunta que usted manifestó en su presentación, yo quise agregar este comentario, más que nada como para dejar, digamos, un poco de más de claridad con respecto a qué hacer en relación a un fallecido en la cual usted se niega a emitir un certificado de función. O sea, de cómo derivarlo. O sea, o lo deriva a médico legal, pero por intermedio de una denuncia, o de frentón hará las gestiones usted por intermedio de salud y lo derivará al hospital. Doctor, Entendiendo que nosotros hacemos autopsia en el marco médico legal y las autopsias clínicas son del sector salud. Entonces ahí tenemos que dividir, porque nosotros siempre hacemos las autopsias que tienen que ver con delitos y es el Ministerio Público quien finalmente nos instruye. Sí, doctor, una cosita antes, Ignacio. Es que yo soy el doctor Carrillo del servicio. Nosotros tenemos claro lo que usted mencionó al doctor Cataldo. De hecho, eso le íbamos a mencionar al final porque efectivamente es la duda más recurrente y frecuente que recibimos. Y de hecho, por eso se dispuso un teléfono incluso que manejo yo, donde la consulta habitual es esa, de que no hay claridad en la causa de muerte. Tenemos claro, y eso es lo que nosotros replicamos en los colegas, que si no hay un delito de por medio y el Ministerio Público y Carabineros, el fiscal de turno, determinan que no hay, nosotros tenemos que hacernos cargo del certificado. Y eso está absolutamente claro de parte nuestra y la idea de esta presentación efectivamente es transmitir eso, con obviamente el apoyo de los referentes. Ignacio. Sí, a ver, con respecto a eso, y es efectivo, ¿eh? Y yo por eso puse ese ejemplo. Ahora, voy a poner otro ejemplo porque la casuística es buena. Y esto pasó hace poco, hace un par de semanas. Una médica de X ciudad, no voy a decir los nombres, pero sucedió que dan de alta a un paciente, la paciente tenía una enfermedad crónica, pero parece también tenía un tema psiquiátrico. Bueno, la dan de alta del hospital X, llega a su domicilio y al día siguiente la encuentran fallecida. Entonces, a esta doctora, que no era el médico tratante, sino que estaba en la urgencia del hospital, le dicen, oiga, tiene que hacer el certificado de función. Pero si ella tiene dudas acerca de eso, de emitir un certificado de función porque no sabe si hubo participación de terceros o no, ¿ya? Y además que tampoco falleció dentro del hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo hizo muy bien la doctora. Llamó a la fiscal. Pero ¿qué es lo que la respuesta de la fiscal de turno, le dice, sabe que el servicio médico legal está colapsado por el tema del COVID-19, en consecuencia, emita nomás el certificado de función. Entonces yo le dije, bueno, como respuesta usted va a tener que hacer certificado porque estamos hablando de una autoridad que le está diciendo, bueno, emítalo nomás. ¿Ya? Pero es importante en el mismo formulario poner por instrucciones del Ministerio Público, del fiscal de turno y ojalá el nombre, pasó esto. Y me hicieron emitir el certificado de función. Ahora, por eso le digo, hay como una zona gris o oscura, por decirlo así. Curiosa respuesta, ¿eh? ¿Ah? Curiosa respuesta que le dieron. Bueno, por eso yo no voy a dar nombres, digamos, pero era el fiscal de turno. Entonces ahora, ya la doctora después, posteriormente le llegó una citación, en calidad de testigo, de una causa por hallazgo de cadáver. Ahora, que eso era lo lógico, o sea, en otras palabras, si tú tienes dudas acerca de la causa de fallecimiento, porque una cosa es la causa de fallecimiento que suceda dentro de un hospital, ¿no es cierto? O de un paciente que por causas naturales o por una enfermedad prolongada haya fallecido y que está siendo tratada por un médico. Eso lo tenemos claro. Pero cuando una persona es dada de alta, se va a su casa y fallece, y tú no tienes la certeza de por qué falleció, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decir, el paciente con tuberculosis, pero a lo mejor tenía también depresión, en ese caso, tú tienes no tienes esa certeza, obviamente es importante, digamos, hacer la denuncia, es decir, ¿sabe que yo no voy a emitir el certificado
y que envíen el cadáver al servicio médico legal para que se determine, digamos, cuál es la causa de fallecimiento. Además, yo les voy a poner otro ejemplo. Hace muchos años, y esto sucedió en San Javier, falleció una señora, y esta señora era alcohólica consuetudinaria. En otras palabras, muy buena para tomar, pasaba, parece que todo el día alcoholizada, y la encuentran fallecida. Y Carabineros va y consulta a una médica de un CEFAM de esa ciudad, estoy hablando hace muchos años atrás, y le emite un certificado. Pero no era un certificado de defunción, sino que certificara que la señora tenía una enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ella hizo. Bueno, y no sé por qué razón los Carabineros llevaron este certificado y lo inscribieron en el registro civil. Y se certificó se inscribió la defunción y se dio la autorización al entierro a este paciente. Y resulta que cuando estaban trabajando o a punto de iniciar, digamos, el funeral, se dan cuenta que la señora había sido acuchillada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la confusión a lo mejor de la policía o los carabineros? Que cuando llegaron a su casa, encontraron esta señora que tenía el pijama, porque me acuerdo claro el tema, tenía un pijama que estaba de color vino, por decirlo así. A lo mejor, no sé si por la oscuridad, por el tiempo que había pasado el fallecimiento, entonces los carabineros pensaron que la señora, como era conocida alcohólica, había tomado y que a lo mejor había vomitado. Pero no revisaron ni el cadáver, nada. Y citaron, digamos, posteriormente a esta doctora por una supuesta falsificación de instrumento público. Ahora, viendo el documento oficial, no era un certificado de función, sino que solamente ella estaba certificando que la paciente era tratada por tal y cual enfermedad. Por eso, en otras palabras, a lo que voy yo, hay que tener mucho cuidado con emitir los certificados. Y no solamente esto es para los médicos, sino que también para los funcionarios que son auxiliares de la justicia o del Ministerio Público. El Servicio Médico Legal es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y en consecuencia es un órgano que es auxiliar, bueno, auxiliar es importante, del Ministerio Público, que tiene por objeto, en definitiva, acreditar cuál es la causa de fallecimiento de una persona. Que es muy distinto al Ministerio de Salud, que trata y ve el tema hospitalario y sanitario de Chile. ¿No es cierto? Y esa es la importancia. Igual que los carabineros, igual que la Policía de Investigaciones, son todos esos órganos que al final son colaboradores del Ministerio Público. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, y yo siempre lo digo, hay que tener cuidado cuando uno emite un certificado de función, porque cuando a veces me llaman, yo por ejemplo esta semana estoy de turno y me llaman de todo Chile, y estas preguntas son muy recurrentes. Oiga, ¿sabe qué me pasó esto? Resulta que el alcalde me llama y me dice, certifique la defunción de fulano tal, pero yo no lo he visto. Entonces no lo haga. Es que no podemos salir por un tema también de tiempo, por un tema, digamos, que no pueden abandonar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y aquí está la buena fe, envían a personas, a un enfermero, a un TENS, a verificar que esta persona ha fallecido. Pero igual, en cierta manera, es peligroso. Porque si alguien te dice, oye, ¿sabes que falleció Perico Los Palotes? Y resulta que Perico Los Palotes está vivito y contrató un seguro y lo cobra. ¿Ah? ¿Quién queda mal? Obviamente el médico que certificó la defunción, y estaría en este caso cometiendo un delito como lo señalé en la presentación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Don Ignacio. Ese es el comentario. Bueno. Sí. ¿Se puede discutir el tema que estamos planteando ahora? Porque yo creo que en el fondo la presentación, mira, yo soy Rodolfo Córdoba de Panimavia, del Maule, pero yo creo que el tema principal es justamente lo que plantea el doctor Cataldo y lo que plantea el abogado don Ignacio. Yo creo que todos nos estamos sometiendo frecuentemente a ese conflicto, a la evaluación o a la emisión de un certificado de defunción de un paciente que no conocemos, un paciente que fallece en domicilio, un paciente en el fondo que tiene enfermedades crónicas que no justifican en el fondo el deceso en las últimas horas y que no tiene atenciones en el centro de salud en un periodo más o menos largo.
Entonces, por un lado está servicio médico legal sumamente saturado, está hospital base en el fondo sumamente saturado, y el tema es, bueno, certifico yo en el fondo la muerte de ese paciente que no conozco, que no sé en realidad de qué falleció, emitiendo un certificado de función que se supone que debe dar certeza, ¿cierto?, de la enfermedad que tiene ese paciente. Es el conflicto que estamos viviendo todos día a día, y creo que el sentido como de toda la presentación. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de eso? O sea, si bien ese paciente requiere una autopsia clínica, el hospital que está saturado no la va a realizar, ¿cierto? Fiscalía, por otra parte, dice sí, como le contestó a la doctora que ustedes en el fondo comentan, emítalo nomás. Y las recomendaciones de servicio médico legal también son las mismas, o sea, emítalo con tranquilidad, doctor. Disculpa, ¿quién es ¿Cómo lo moderador? resolvemos? Sí. Oye, Disculpe, doctor Carrillo, discúlpeme, ¿les parece que por acá el doctor continuemos? Carrillo. Sí, eso llegaba a decir. Doctor, Por favor, sí. dar espacio a Claudia, que está esperando de registro civil para su presentación, y posterior a eso podemos resolver todas las dudas y comentarios en relación a este tema que sabíamos que era el más que iba a dar para hablar. ¿Ya? Por favor, Claudia. Efectivamente, Claudia, ya tienes calidad de coadministradora para que puedas compartir presentación. Disculpa, Marcela. Sí, doctor. Una colega se está tratando de conectarse y no podía, la doctora Fernanda Sepúlveda. Sí, así decían. ¿Pero qué problema tiene? Porque no he rechazado a nadie. No le dan la autorización. Por favor, que revisen el link, porque cambiamos la reunión para ampliar la convocatoria, y a lo mejor se están metiendo en el link anterior. Aquí está entrando. Ya, correcto. Adelante, Claudia, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Contreras, soy oficial civil de acá de la oficina de Talca. Estoy viendo cómo compartir la pantalla, así que me esperan un segundito. Primero saludarlos a todos y a todas. Y de verdad lo que se está comentando es un tema recurrente no solamente para los médicos que trabajan en el hospital o en los CEFAN, sino que también es un tema para los usuarios que tenemos acá, que están bien complicados y que muchas veces ha costado el tema de la entrega de los certificados médicos. Lo que dice don Ignacio en relación el abogado de la parte legal, el aspecto legal, es un tema que es así, es una ley muy antigua, la ley 4808 sobre registros civiles del año 1930, la cual no ha modificado, porque hay un aspecto que decía que había que preguntar el nombre del cónyuge, de los padres, en la cual ahora ya no se ingresan esos datos, porque antes era todo más verbal, no habían certificados médicos, habían unos certificados médicos que eran de otra forma. ¿Me esperan un segundito para poder compartir la pantalla, por favor? Mientras preparan eso, yo quería pedir si por favor podían ordenar esto un poco, porque para los que estamos ya hace tiempo con este sistema de videoconferencia, se nos hace normal colocar el icono de la manito cuando queremos hablar, y lo estamos haciendo, pero en la práctica lo que vemos es que el que primero toma el micrófono y empieza a hablar, y en realidad no es bueno, porque somos muchas personas. Entonces yo quería que por favor un llamado a todos que respetemos el sistema para que cuando alguien quiera hablar coloque la manito, y bueno, quien sea que esté coordinando de anfitrión que respete ese sistema, porque si no esto se va a volver un desorden. Ese era mi comentario. Gracias, doctor Gatica. Esa era la idea inicial. Terminemos con la presentación y yo ya tengo registro del doctor Núñez, de usted que tiene la mano levantada hace un rato, y se le dará la palabra posterior a la presentación. Aló, buenos días, ¿se ve? Sí, Claudia. Sí, ok. Bueno, lo que voy a hablar yo, relativamente voy a empezar con el tema de los objetivos de la inscripción de una defunción. Como decía muy bien el abogado don Ignacio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 78 del Código Civil, la existencia de una persona termina con la muerte, y de ahí que la inscripción de defunción tenga por objeto registrar públicamente la ocurrencia del hecho que pone fin a la existencia legal de una persona. Este hecho puede ser la muerte natural o muy bien la muerte presunta. La muerte natural se comprueba con un certificado médico o declaración de testigo que constan el fallecimiento de la persona y la existencia del cadáver y su identidad. La muerte presunta, de acuerdo al artículo 81 del Código Civil, solo puede ser declarada por sentencia judicial fundada en el desaparecimiento de la persona, ignorándose si efectivamente vive o si ha muerto.
certificado médico de función. Como muy bien lo dijo Ignacio anteriormente, es cuando se requiere una inscripción de función, debe presentarse un certificado por el médico encargado de comprobar las defunciones y el hecho asistido del difunto en su última enfermedad. La emisión de estos certificados está reglamentada por el Código Sanitario y por el Decreto 460 de Salud del año 70, reglamento sobre la extensión del certificado médico de función, que determina los casos en los que los médicos o servicios médicos estarán obligados a otorgarlos o no, dependiendo de las circunstancias. Lo que sí debe ser con letra clara y legible. Además, no debe usarse siglas o abreviaciones. En un poquito más les voy a ir explicando por qué razón el tema de las abreviaciones, porque muchas veces las causas de muerte que colocan los médicos, uno que no es doctor, que no ha estudiado esto, no entiende de qué se trata. Entonces, y muchas veces estas personas los presentan para un tema de algún seguro, o de algún seguro de gravamen, o un seguro que va a afectar plata, y necesitan que las causas de muerte sean claras, porque ustedes saben que en algunas causas no se puede, el tema suicidio no pagan, no sirve para el seguro de gravamen. ¿Qué debe indicar un certificado médico de función en mayores de 1 año? Nombres y apellidos del fallecido. Número de cédula de identidad, si es extranjero, el número del documento, pasaporte, DNI. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces hay extranjeros que no están documentados acá en Chile, que nunca han sacado cédula de identidad extranjera en Chile, y le colocan el número que les asigna FONASA, que es un número 44 y algo. Y ese número para nosotros no existe. Entonces se tiene que colocar el número del pasaporte o el DNI o el documento que tenga la persona que ingresó acá a Chile. El sexo, la fecha de nacimiento, la edad, fecha de defunción, hora, lugar de ocurrencia, establecimiento de dirección, comuna, causa de muerte o causas, pueden ser una o varias, fundamento de la causa de muerte, atención médica última enfermedad, calidad de quien certifica, fecha de certificación, nombre del médico, teléfono, domicilio. Esta parte es importante, por favor, a todos los doctores que están acá en esta video, es la firma del médico, timbre de la institución de salud. Si la persona falleció en el hospital, falleció en el CEFAM, falleció en una clínica, tiene que ir el timbre de la institución de salud. Si la persona falleció en el domicilio y el médico está dando el certificado, es el timbre suyo, el timbre del doctor, que dice Juanito Pérez, tanto, colegio médico número tanto, que es el timbre que tienen todos los doctores que colocan ustedes en sus recetas médicas. ¿Qué debe indicar un certificado médico de función de menores de 1 año o mortinatos? Nombres y apellidos del fallecido. En el caso de mortinatos va como hijo de. Ahora la nueva ley de mortinatos, los papás al momento de ingresar en la defunción, nosotros les podemos colocar el nombre que ellos estiman conveniente, independiente del sexo que haya tenido la abuela. Número de cédula de identidad, si no tiene se deja en blanco. El sexo, que puede ser femenino, masculino o indeterminado, que muchas veces en los casos de los mortinatos pasa eso. Fecha de nacimiento, la edad. Aquí esta parte que ustedes no sé si la ven, que aparece en la estadística mortalidad fetal, solo si es menor de 1 año se tiene que colocar meses, días, horas y minutos. Eso tiene que ir específicamente, no puede ir rayas, nada. Por eso puse ejemplo, si falleció la bobita tenía 5 meses, 20 días, 8 horas con 35 minutos. Tiene que ser súper exacta, por favor, porque hemos tenido ya algunos inconvenientes al respecto. La fecha de función, hora, peso al nacer, semanas de gestación, estado nutritivo previo a la enfermedad, lugar de ocurrencia, establecimiento o dirección, comuna, causa o causas de muerte, fundamento de la causa de muerte, atención médica de la última enfermedad, calidad de quien certifica, fecha de certificación, nombre del médico, RUN, teléfono, domicilio. Y lo mismo, firma del médico, del timbre de la institución de salud, y si es en el domicilio, el timbre del médico. Inscripción por testigo, que muchos ahora estaban con el tema complicado, como decía el doctor anteriormente, de que cuando no conocen a la persona, falleció, que le pide algún, como decía don Ignacio, el tema de un alcalde que pide que falleció Juanito Pérez, tengo que ir a certificar, pero el doctor no lo conoce. En el caso que no se otorgue el certificado médico de función, el médico estará obligado a dar un certificado negativo, señalando las causas que impiden extender dicho certificado. En general, el motivo de la negativa para otorgar el certificado es la imposibilidad médica para determinar la causa de muerte. ¿Ya? La declaración de 2 testigos que hayan conocido al fallecido y o hayan visto al cadáver. ¿Por qué razón?
Cuando yo hago una inscripción en el registro civil con testigos, yo no certifico causa de muerte porque no soy doctor y los testigos tampoco. Por lo cual queda sin causa de muerte. Para hacer algún tipo de modificación a la causa de muerte, ingresar por algún seguro médico, algún seguro de gravamen, lo que sea que le estén pidiendo el tema de la causa de muerte, tiene que hacerse vía judicial. La única forma de yo corregir esto es que un juez me ordene que coloque que la persona no le coloqué, pero falleció de un paro cardíaco. Eso es, ¿ya? Algunos ejemplos de los errores que hemos tenido comúnmente. Yo le pido disculpas, yo puse la mayoría, más o menos los que me llegan. Lo que sí dejar claro que trato de no molestar mucho, pero hemos llamado a doctores, los doctores se molestan, yo sé que están sumamente ocupados, pero acá también nosotros tenemos a las familias que nos están exigiendo poder ingresar y poder hacer el tema. Este ejemplo es, esta inscripción se hizo y la persona falleció el 21 de abril del 2021 y en vez de colocarle 2021 le puso 21. A mí no me sirve y tengo que rechazarlo y devolverlo. Ese es un ejemplo de lo que está pasando, por eso hice la fecha de función tiene que ser correcta, ¿ya? Acá, otro caso. En la parte de abajo, donde dice fundamento de la causa de muerte, el doctor puso 5, que era un cuadro clínico, pero atención médica última enfermedad es sí, no o ignorado, no colocó nada, yo no tengo idea si él lo atendió, fue el único médico, él ignoraba ese tema. Y calidad de quien certifica, ahí aparece varios, que son el tratante, el legista, patólogo, otra información de matrona, testigos e ignorada. Ahí el doctor es el que tiene que decirme a mí cuál fue la situación. Y aquí también, como dice el doctor Ignacio, se cuidan de todos los respaldos. Perdón, el abogado don Ignacio. Acá este caso. ¿Qué pasó en este caso? Aquí la doctora certificó con fecha 28 de abril y la persona falleció el 29 de abril. Yo por fe no puedo certificar una muerte antes de que haya sucedido el hecho. Entonces, por lo cual, también para atrás. Entonces, ojo con el tema, porque muchas veces yo sé que están ocupados, que de repente tienen que hacerlo súper rápido, porque están esperando otros pacientes, pero hay que fijarse que son pequeños detalles, pero que al final involucran una espera y un tema, porque hay que volver a rehacer el tema. ¿Ya? El otro. Este fue una bobita, menor de 1 año, y si usted se da cuenta, el doctor me puso que 4 días, 13 horas. Pero acá tenía que haberme colocado 00, 04, 13 horas, cuántos minutos, porque la bobita teníamos que saber cuánto había estado, porque sí lo pide, y el sistema lo pide, y tiene que ser así, ¿ya? Acá otro caso, que es que esta persona falleció en el hogar de Cristo, y el doctor en vez de colocar su timbre, colocó el timbre del hogar de Cristo. ¿Cuántos casos ya están subsanados a todo esto? Pero el doctor, en vez de colocar eso, lo que él tiene que colocar es claramente el timbre de él con su nombre, su número de RUN y todo. ¿Ya? Acá, lo que yo decía, el tema de las causas. Acá la causa C le pusieron ICC, AC por FA y vulvopatía, parece que dijera. El tema primero no se entiende muy bien. Yo pregunté al doctor Carrillo, que es al que le estoy preguntando el tema de que me pueda descifrar las causas. Y claro, a lo mejor para ustedes los médicos es como, bueno, sí dice esto, pero para uno que no conoce esos términos, no está. Y tal cual como lo escribió este doctor, yo tengo que escribirlo en el certificado médico de función. Y si quieren hacer un cambio, las personas, los parientes tienen que hacerlo vía judicial, el cambio. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que pasa? El certificado médico de defunción tiene 2 hojitas, ¿ya? La hojita que yo ingreso y que se queda acá, porque la otra es un tema estadístico que va para el INE, es la que tiene el número en rojo. Y a veces los doctores de lo rápido que andan, no se dan cuenta y me escriben al revés. Acá este doctor, ¿qué es lo que pasó? Escribió en la parte que va de estadística y le puso el calco atrás y me quedó el que es original con calco. Y eso, si ustedes se dan cuenta, no está muy legible. Lo que sí, y aprovechando de que están acá, es contarle el tema, cuando es una inscripción por testigos, que me ha pasado, aquí tengo un doctor que inscribió con testigos. Él puso a 2 testigos, no sé si ustedes se dan cuenta que arribita, puso a 2 testigos, el número de RUN, tiene la firma, y aquí abajo el doctor dice, fundamento de la causa de muerte, 6, información de testigo.
Atención última médica, última enfermedad, ignorado, 9. Y 3 le puso otro. Y él tendría que puesto 5. Pero es independiente de eso, pero puso 3 o 5, sal. Eso ya me está dando que el doctor, claro, me dijo que falleció de esto, pero también fue una información de testigos de que vieron el cuerpo. ¿Mm? Esa es la presentación que yo les puedo dejar. Gracias, Claudia. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, yo quería reforzar algunos aspectos en relación al llenado del documento, que bueno, ya lo voy a mencionar solamente porque ya la mayoría lo mencionó Claudia. Tiene que ver con no usar abreviatura, que registrar una enfermedad por línea, que tiene que haber coherencia entre las líneas en la parte 3. O sea, tiene que haber que la causa, la primera sea consecuencia de la segunda y así sucesivamente, que no se pueden dejar espacios entre las líneas. O sea, si tenemos solo una causa, que esa tiene que ir en la primera línea, no puede ir en la tercera, por ejemplo, que tenemos que tratar de anotar el intervalo aproximado de tiempo de la enfermedad, ya sea en minutos, días, meses, años, etcétera, la información que tengamos, y sobre la enfermedad en sí, tratar de ser lo más específico posible. Si tenía diabetes el paciente, ojalá el tipo de diabetes que tenía, si tenía una neumonía, ojalá la etiología de la neumonía, y no registrar modos de morir sin su causa subyacente. Es decir, no podemos solamente colocar insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, sino no ponemos en la segunda línea, por ejemplo, que tenía una neumonía, ¿ya? Todos estos consejos se han enviado por oficio, están en el manual del correcto llenado de certificado de defunción emitido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y se han tratado de difundir para poder mejorar los registros en nuestra región, ¿ya? Vamos a dar paso a las preguntas porque el tema más frecuente al que me enfrento yo principalmente, que soy el que manejo el teléfono del servicio en relación a estas consultas, tiene que ver con lo que mencionó el doctor Cataldo, que es cuando no hay una intervención de terceros, no hay un delito de por medio, aunque no conozcamos la causa, es el servicio de salud quien tiene que hacerse cargo del certificado de defunción, ¿ya? Desconocer la causa del fallecimiento no es motivo para derivar al servicio médico legal. Como dijo muy bien el doctor Cataldo, el servicio médico legal solo actúa bajo el orden del Ministerio Público, ¿ya? Y la idea de esta presentación es poder ir aclarando estas dudas y ver cómo solucionarlas en el camino. Le vamos a dar la palabra primero a don Ramón Núñez, que había solicitado hace rato la palabra. Buenos días, muchas gracias. Sí, yo quería comentar referente a lo que había señalado Alejandro Cataldo y bueno, lo que todos han comentado. Y algunas cosas que voy a señalar son de perogrullo. Uno, que es distinto la constatación de la muerte que la certificación y la causa de muerte, porque uno puede constatar que un paciente falleció, una persona falleció, pero a lo mejor es incapaz de establecer cuál es la causa de muerte. Entonces, es súper importante primero, y lo que ya señaló incluso el abogado, es que uno tiene que estar seguro de que la persona está fallecida, la constatación de la muerte. Ahora, lo que señalaba Alejandro es súper importante, y para eso a lo mejor hay que establecer protocolos dentro de la institución que uno trabaja, porque uno al paciente puede haberlo visto hace 2 años, o sea, perdón, hace 2 meses, por una patología crónica, la típicos pacientes que tenemos nosotros, que yo trabajo en APS de cardiovascular, y resulta que en su domicilio el paciente fallece a los 2 meses y me consultan de que me dicen que tengo que emitir un certificado de defunción. Entonces, es súper importante lo que dice el doctor Cataldo referente a que si uno no sabe la causa de muerte después de 2 meses atendido, e incluso a lo mejor después de 1 semana atendido, uno no puede emitir un certificado de defunción con causa de muerte, y a lo mejor sí necesita la recurrencia de los expertos en este tema, ya sea a través del Ministerio Público con medicina legal o a través del hospital. Entonces, en ese sentido, yo creo que carecemos a lo mejor de protocolo a nivel local, porque además quien se hace cargo responsable, quien se hace responsable de esto, el director del establecimiento o el médico en particular. Entonces hay muchas cosas que en realidad deberíamos poderla manejar y establecer protocolizadamente. Y yo creo que sí hay una responsabilidad importante frente a las denuncias. No somos peritos en establecer si que hay una causa por intervención del tercero. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que no sé cuál es la causa de muerte local, pero tampoco puede decir que a lo mejor fue intervenido por tercero. Entonces, frente a la duda
yo creo que sí, uno tiene que hacerse responsable de hacer la denuncia con quien corresponde y derivar a donde corresponde, y muy bien como lo dijo Alejandro. Eso más lo que quería comentar. Muchas gracias. Doctor Gatica. Bien, yo quería comentar, la verdad es que este tema es recurrente hace montones de años. Yo estuve durante casi 10 años a cargo del Servicio Médico Legal de la provincia acá, así que estuve del otro lado también de la vereda, por así decirlo, en esta temática, y me ha tocado vivir todas las realidades. En la práctica está más que claro que el Servicio Médico Legal debe recibir las causas que son de origen no natural, ¿ya? E incluso, a pesar de que es sumamente arcaico el decreto 460, es bastante claro referente a las causas y cómo se debe certificar la muerte. La problemática es la siguiente, o sea, el sistema es arcaico y nuestros médicos lo aprenden en forma tutoriada, en una forma casi como ha sido la medicina desde los tiempos de Hipócrates, o sea, en el fondo de su médico tutor, que un día a mí mismo me toca con los internos decirle, mira, y si algún día te toca que fallece a alguien, y le transmito mi experiencia. Y todo eso lo desconoce todo este contingente de médicos extranjeros que ha llegado y que está ejerciendo en nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la problemática principal? La problemática principal muchas veces se reduce a que tenemos pacientes que fallecen en su domicilio, que claramente tienen patologías crónicas, cardiovasculares, son hipertensos, diabéticos, etc. La mayoría de ellos tiene atenciones que superan los 30 días, y si uno se va al decreto 460 es súper claro. El problema está en que el decreto 460 parte diciendo que si es más de 30 días lo puede certificar el director del hospital, y el director del hospital en muchos lugares, incluido el nuestro, ni siquiera es médico, ¿ya? Entonces, yo creo que el problema se va a empezar a solucionar en la medida de que reconozcamos que tenemos un sistema arcaico y tratemos de traerlo a flote de la mejor manera posible. Para eso no hace falta instructivos, hace falta que, por ejemplo, en este mismo hospital, de que el director emita un documento en el que oficialice que el jefe de turno va a ser el que en su representación va a tener que asumir esta responsabilidad, porque la verdad es que mientras no lo haga, nadie se siente con el peso de la responsabilidad. Lo otro que hay que tener claro es que cuando en la práctica uno llama al fiscal no le interesa en lo más mínimo el problema puntual del paciente. O sea, si uno le dice, mira, el paciente lleva 2 meses en realidad sin atención y nada, dice, pero ¿y qué pasó? ¿Alguien lo mató? No, entonces no me interesa, tiene que solucionarlo usted, y te cuelga, literalmente, ¿ya? ¿Y qué problemática viene con esto? La siguiente, ¿ya? En primer lugar, para nosotros, y en la mecánica que tenemos acá, para nosotros nuestros ojos son el SAMU, o sea, el SAMU es el que certifica la muerte y se asegura de que el muerto no tenga un puñal clavado en la espalda, un hoyo de bala, una hacha en la cabeza, etc., ¿ya? Pero seguimos teniendo el mismo problema. ¿De qué murió? El hecho que fuera diabético, hipertenso, no significa que haya muerto de la diabetes ni que haya muerto de la hipertensión. Entonces, en la práctica, el médico, quien quiera que sea que tiene que certificar, tiene que literalmente inventarle una causa de muerte. Y es la triste realidad, estamos inventando causas de muerte, y estamos haciendo estadística, y el INE hace sus informes, tantos chilenos mueren de infarto, tantos chilenos mueren de accidente cerebrovascular, y parte de la información es una mentira. Es un invento hecho para salir del paso. No podemos solucionarlo. ¿Por qué motivo? Hay un análisis muy interesante que data del año 2000, ¿ya? Que se llama la crisis de la autopsia en Chile, ¿ya? En el cual el colega que lo hizo se basa en su análisis en un fenómeno que él lo deja claro que en realidad es mundial, y es que los patólogos no quieren hacer autopsia, ¿ya? Él se basa su análisis en el proceso que está viviendo Estados Unidos, que le pasa algo similar, pero que ellos lo han solucionado haciendo que la autopsia sea obligatoria cuando el paciente entra a un hospital. Implícitamente está aceptando que de ahí va a salir vivo o va a salir muerto con autopsia, pero no está la opción de no autopsia en caso de que muera, y todos los otros casos lo llevan a autopsia igual. Pero nosotros en Chile, en cambio, somos un país bien especial en el cual si alguien no quiere autopsia dice que no, y no más.
Y el fiscal, como mientras no le demuestren que está muerto no le interesa, entonces no obliga a hacer la autopsia. Los patólogos no quieren hacer autopsia y nadie lo obliga, e incluso tenemos el siguiente problema práctico, de que si yo estoy en la urgencia y me dicen, doctores, que falleció un paciente que es hipertenso, diabético, etcétera, y falleció en su casa, no puedo salir de mi turno e ir a certificar la muerte. Ya, tengo el SAM, perfecto. Ya. Pero supongamos que por X motivo lo quiero verificar, no puedo salir. Digo, tráiganme el cuerpo, no se puede. ¿Por qué motivo? Porque las ambulancias, por norma sanitaria, no pueden trasladar cadáveres. El cadáver tiene que ser trasladado en un vehículo especial que pueda trasladar cadáveres, de los cuales el hospital, que yo sepa, no tiene. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco puedo traer el cadáver al hospital. ¿Ya? En pocas palabras, el cadáver está en su casa y se origina una situación muy tensa en la cual la familia no puede llevar ese cadáver a ninguna parte, en el cual la funeraria está presionando porque es un negocio para ellos, en el cual el fiscal nos cierra, nos cuelga el teléfono y no nos contesta nunca más. ¿Y cómo se resuelve esto? Inventando una causa de muerte. Y esa es la realidad que tenemos ahora y es la situación que tenemos en la práctica. Yo creo que este tema da para largo y no lo vamos a poder solucionar ahora. Yo creo que sí, un primer paso que hay que dar es que de todas maneras echamos de menos mucho los lineamientos, las instrucciones escritas mínimas para que nuestros médicos estén tranquilos. Un documento que venga de la dirección del respectivo hospital en el cual diga claramente y ratifique lo que está en ese decreto del 460 del año 1970, en el cual diga si fallece hasta los 30 días y en la práctica, en realidad, si fallece en cualquier momento, el que puede hacer el certificado es el médico jefe de turno. ¿Para qué? Para que se sienta que es su obligación solucionarlo. Y lo siguiente es tener claro que lamentablemente las causas de muerte, sinceramente, las estamos inventando. ¿Ya? Esa es la triste realidad, ¿ya? La estamos inventando. Y si queremos dejar de inventarlas, la solución sería autopsias clínicas. Quien quiera entender qué pasa con las autopsias clínicas, lo único que tiene que hacer es googlear así tal cual, ¿por qué los patólogos no quieren hacer autopsias? Y van a llegar a este análisis que hace este médico que dice la crisis de la autopsia clínica en Chile, y en la cual aprovecha salen unas referencias muy interesantes al extranjero, y va a entender que este es parte de un fenómeno mundial del cual no nos hemos podido escapar. ¿Ya? Eso era lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, doctor Gatica. Yo creo que refleja, o sea, la mayoría estamos de acuerdo en lo que usted ha revelado. La verdad es que la falta del acceso a la autopsia clínica no impide tener la causa de muerte certera, pero para hacernos cargo del problema, la verdad es que nosotros estamos trabajando este tema porque esa es nuestra idea, poder a lo mejor quizá ahora bajar un lineamiento para establecer esos protocolos faltantes y poder un poco regularizar cuál va a ser la situación. Nosotros tenemos claro que a veces sí hay que inventar causas de muerte a partir de la información de la familia, a partir de las patologías del paciente, pero el primer mensaje que queríamos entregar de cierta forma es que no tener la causa específica de la muerte no es la justificación para derivar el caso al Ministerio Público y al Servicio Médico Legal. Ya que eso es lo primero que queríamos dejar claro. Y estamos de acuerdo en que hay muchas falencias en cuanto al resto de las cosas que usted ha mencionado muy bien, así que vamos a empezar a trabajar con eso y esperamos poder dar respuesta a algunos puntos por usted planteado. Vamos a seguir con las palabras, hay varios comentarios pendientes. El doctor Cataldo tenía la palabra ahora. Gracias, doctor Carrillo. Doc, bueno, señalarle al doctor Gatica, bueno, primero saludarlo, que hace tiempo que no lo veía, un gustazo, y me robó la idea en general, pues. O sea, principalmente lo que yo quería dejar planteado en esta conversación, capacitación, es que efectivamente nosotros hace bastantes meses atrás tuvimos conversaciones con el Servicio de Salud del Maule, inclusive hablábamos con el doctor Luis Jaime, y nosotros planteamos la inquietud que efectivamente el problema lo tenía salud. O sea, el problema efectivamente era que los patólogos, y me hago responsable de lo que comento, no quieren hacer autopsia. Entonces muchas veces ocurría en años anteriores que nosotros terminábamos haciendo autopsia de tipo clínica en el Servicio Médico Legal. A raíz por el tema de lo que es la pandemia, por supuesto que esto se regularizó, y por supuesto que el principal problema que van a tener todos los médicos que
digamos, de alguna forma pretenden certificar, digamos, la defunción, va a ser que cuando llamen al fiscal de turno, y efectivamente, por eso yo comenté que era importante que hubiese estado la fiscalía acá dentro de este grupo, efectivamente al fiscal lo que le interesa es si reviste delito o no, y si hay, digamos, alguna intervención de tercero. Si no reviste, para ellos, digamos, escapa a su capacidad resolutiva, o sea, ellos escapan a su espectro a lo que deben abarcar. Por lo tanto, ellos plantean de que esto no es un problema de la Fiscalía, no es un problema del Ministerio Público, por lo tanto, es un problema de salud. Por lo tanto, ¿quién tiene que intervenir ahí? La Seremi Salud eventualmente, o el Servicio de Salud del Maule, y ver cómo lo hacen con las redes de atención primaria. Entonces, es ahí cuando el médico está en el momento de los que hubo, que dice, chuta, ¿qué hago? Eventualmente certifico o hago un certificado de función con una causa genérica, digamos, o eventualmente veo cómo realizo un traslado al hospital. Pero ¿cómo se coordina un traslado al hospital si no tienes un móvil que eventualmente traslade fallecido parte al hospital? Y los únicos móviles que nosotros tenemos disponibles digamos, por ley para trasladar fallecidos son los vehículos funerarios, que la misma Seremi Salud es la que le da la autorización, y por supuesto el Servicio Médico Legal. Inclusive nosotros en algún momento, como Servicio Médico Legal, cuando planteamos la posibilidad de que se conversara con los patólogos del hospital para que ellos empezaran a asumir las autopsias clínicas de toda la región, nosotros inclusive nos vimos hasta, hasta facilitar los móviles. O sea, nosotros de alguna forma tenemos un espíritu colaborador con respecto al sistema en relación al transporte fallecido, ¿ya? Pero sin embargo, aquí la problemática que vemos nosotros, digamos, a la larga, y que la que van a tener todos los médicos a nivel de la región, y esto pasa a nivel nacional, es efectivamente de que no hay autopsia clínica efectiva. Y lo que debería ser de manera correcta, en vez de estar inventando diagnóstico y exponerse a causas médicos legales terribles, porque te ofrecen la pena en el infierno, si es que eventualmente, digamos, se cerciora o se corrobora una situación de esas características, es efectivamente mandarlo al patólogo. Y que en el fondo, de alguna forma, salud, digamos, establezca dentro de sus protocolos que efectivamente el patólogo haga la intervención de la necropsia clínica. Digamos, eso es lo que debo señalar. Y lo otro, que hay que tener mucho cuidado, que si efectivamente nosotros tenemos la confianza, entre comillas, de pedirle al SAMU que haga las revisiones, también hay que trabajar eso, porque en estricto rigor la debe ser el médico. Entonces, eso también es un tema menor, o sea, estamos hilando en circunstancias o situaciones que eventualmente el médico puede verse complicado con un juicio a posterior, y simplemente por motivos de que eventualmente pueda haber alguna denuncia de que el médico hizo una mala contratación, ¿ya? Eso es lo que les puedo señalar y puedo comentar. Y lo otro que finalmente, que el único que está, digamos, autorizado para nosotros eventualmente, digamos, derivar al servicio médico legal es bajo la instrucción específicamente del fiscal de turno. Porque muchas veces nos llaman colegas de diferentes lugares, de diferentes comunas inclusive, solicitándonos que nosotros hagamos un levantamiento. Y por supuesto que nosotros tenemos la deferencia, porque ya el teléfono mío y el doctor Estaño es de dominio público. Tenemos la deferencia, por supuesto, de que les facilitamos los teléfonos y les comentamos de que el tema no es así. Nosotros facilitamos los teléfonos respectivos al fiscal de turno, de las macrozonas, y más que nada para que ellos se orienten de alguna forma a cómo canalizar esto. Y lo último, también tienen que tener precaución con un tema puntual. Recuerden que cuando nosotros tenemos en el hospital un paciente que efectivamente sufrió, por ejemplo, un accidente de tránsito, muchas veces, en estricto rigor, hay colegas que le otorgan el certificado de función porque tienen clara la causa de muerte. Sin embargo, recordemos que como es un accidente de tránsito, eso va a ir a un juicio. Y eso, en estricto rigor, debe pasar independientemente que, aunque usted tenga la causa absolutamente clara, al servicio médico legal. Salvo que usted como médico tratante llame al fiscal de turno y el fiscal de turno quede, digamos, establecido que usted es el responsable y es usted el que va a ir al juicio oral para hablar de la causa de muerte que usted estableció en el hospital. Pero si usted no quiere, digamos, de alguna forma vincularse al juicio, mi sugerencia es específicamente llame al fiscal de turno, independientemente que usted tenga la causa clara del accidente, y derive los servicios médicos legales
para que nosotros hagamos el peritaje respectivo y por supuesto que después asumamos la pericia como corresponde. Eso, doctor Carrillo, muchas gracias. Gracias, doctor Cataldo. Yo quería aprovechar uno de los puntos que mencionó para ver si Ignacio nos puede aclarar un poquito. En relación, cuando nosotros contratamos la muerte, como es un hecho, y estamos contratando un fallecimiento, con los antecedentes que tenemos a la vista, si hay alguna consecuencia, algún problema que se pudiera generar si, por ejemplo, días después aparece alguien y dice que en verdad lo envenenó y en el momento nosotros no teníamos ninguna forma de sospecharlo o saber, o si después por alguna razón se descubre que murió de otra causa? Si ¿nos podía ahí orientar un poquito, Ignacio Uribe? Sí, gracias. A ver, yo creo que no debería haber consecuencias. A ver, yo creo que hay que hacer distinciones, ¿ya? Si este paciente era tratado por una enfermedad de base y que eventualmente podría, digamos, sugerir, digamos, que la causa de muerte fue por esta enfermedad de base, yo creo que aquí no debería haber problema. Podría haber un error de apreciación, pero en este caso no debería haber un delito. Ese es mi punto de vista. Ahora, si este señor que falleció no era paciente, ¿no es cierto?, no estaba siendo tratado, no habían antecedentes clínicos de él, y resulta que llega al servicio de urgencia por un malestar estomacal y certifican, digamos, la defunción sin tener mayor antecedente, sí, yo creo que, y después aparece obviamente posteriormente una persona confesando el hecho, sí podría eventualmente haber a lo mejor una consecuencia legal desde el punto de vista penal. Lo que estaba hablando yo de la falsedad ideológica de instrumento público. Pero eso es eventual. Eso, y como aquí el doctor Cataldo o el doctor Gatica lo han señalado, digamos, también depende mucho de la apreciación que haga el Ministerio Público, del fiscal. Cada fiscal, y esto que lo tengan bien claro, cada fiscal es dueño de su juicio o dueño de su investigación. Él es el que manda. ¿Ya? En consecuencia, es la apreciación que él puede tener en este caso, en cada caso puntual, y podría decir, ¿sabe que sí? Usted actuó con dolo. ¿Ya? Usted, digamos, de mi punto de vista, usted quiso engañar. Sin ir más lejos, yo me acuerdo del caso, ¿se acuerdan del famoso caso de la muerte que estuvo involucrado el hijo del senador Larraín? Bueno, en ese caso se hizo un peritaje y se hizo una autopsia. ¿Ya? Y me acordé cuando el doctor Cataldo hablaba del accidente de tránsito, claro, pero tenía absolutamente clara la causa de muerte en este caso del señor Canales, pero así todo el médico fue formalizado por falsificación de un instrumento público. O sea, de mi punto de vista, en ese momento para mí era un peritaje. No había, porque una cosa es el documento que ustedes llenan cuando se hace el servicio médico legal, que hace un peritaje, que en el fondo es una pericia, y por algo lo citan como testigo al médico legista a declarar, y lo otro es el certificado de función propiamente tal. Ese es un instrumento público, pero el informe pericial es una pericia, y de mi punto de vista no era instrumento público, pero bueno, en este caso al médico fue formalizado por falsificación de instrumento público, y en algún momento me acuerdo que el Ministerio Público quería 8 años de cárcel, 8, para que lo tengan claro. Entonces, claro, eso depende de la apreciación o del punto de vista de cada fiscal. Por eso hay que tener cuidado. Ahora, dentro, digamos, de la profesión médica no es una profesión exacta, y puede haber errores de apreciación, por supuesto que pueden haber errores de apreciación. Y si no se puede acreditar por parte del Ministerio Público que hubo dolo, entonces no debería haber problemas. No debería haber problemas, pero como les dije, puede ser una apreciación muy subjetiva en este caso del persecutor penal. No sé si les quedó claro. Gracias, Ignacio. Vamos a ir con las palabras. Dani Salas. Hola, buenos días. Soy el doctor Salas de SAPU Julio Contardo, de aquí de la ciudad de Talca, y aunque muchas de las cosas ya fueron vistas con los médicos antecesores y que me pareció muy bueno la exposición del médico doctor Gatica, me parece, y era justamente lo que toca para nosotros los médicos del SAPU. Mi pregunta es, ¿todos estamos claros en lo que nos están
diciendo, todos hemos discutido con nuestros jefes en cuanto a que todos estos puntos los habíamos visto factibles de que nos sucedan en la práctica médica, pero se está centrando bastante en el tema del hospital, que el hospital, que el hospital, que el hospital, pero a nosotros los pacientes nos llegan por facilidad y por velocidad a lo mejor a solicitar directamente en el SAPU. En el SAPU donde también tenemos la restricción de salir y en el SAPU donde tampoco tenemos las facultades y muchas veces SAMU ni siquiera asiste el momento de la defunción porque no tiene tiempo, porque están a full y demás. Y a veces nosotros ni siquiera conocemos al paciente en ningún aspecto, más que alguien que nos pueda decir, sí, es un paciente que es del sector tal, que sí tenía sus problemas de tal y tal, pero nunca lo hemos visto. Y aún así nos llegaron bastante información de que igual lo teníamos que hacer, igual teníamos que dar el certificado médico prácticamente de un paciente totalmente desconocido. Entonces, todo esto que ya hemos visto nos lleva a preguntar, en la definitiva, ya en la práctica, si mañana me llega, ¿qué hacemos? Porque no me quedó, o sea, me quedó claro todo lo que nos puede pasar, pero no me quedó claro absolutamente de si yo puedo negarme y decirle, ¿sabe qué? No conozco de nada al paciente, nunca lo he visto, o lo he visto un par de veces en urgencia, media hora como sumo. ¿Qué mismo tengo que hacer si me niego? ¿Qué me pasa si no me niego y pasa todo lo que tenemos visto? ¿Quién nos defiende? ¿O cuál sería el instrumento? ¿Pedir que vayan al siguiente día al CESFAM, donde el médico tratante a lo mejor sí lo conoce? ¿O que el médico tratante esté de llamado? O no sé, en verdad no me queda claro eso. Muchas gracias. Doctor, mire, desde el punto de vista operativo, frente a esta consulta que es la más frecuente de todas, nosotros, ¿qué es lo que indicamos? Primero, que hay que descartar que haya intervención de tercero o suicidio, ¿ya? Entonces, hay que recabar esos antecedentes y para eso necesita que alguien examine el cuerpo, que no va a poder ser usted, obviamente, porque las condiciones del sistema no permiten que el médico salga de turno. Por lo tanto, usted va a derivar eso en el SAMU, principalmente en las ciudades grandes, o en los TENS que funcionan en los hospitales más pequeños. Una vez que es informado por estos equipos de que no hay intervención de terceros, en la mayoría de los casos, usted pudiera incluso solicitar la presencia de carabineros en el domicilio para que ellos también hagan su apreciación y de acuerdo a eso usted evaluar los antecedentes. Si tiene muchas dudas, puede incluso comunicarse con el fiscal de turno a través de carabineros para que él determine que se excluye la intervención de tercero y por lo tanto, en este caso es el servicio de salud como tal quien se tiene que hacer cargo, que es lo que hemos repetido constantemente, de certificado. Ahora, como también se mencionó, esto está regulado por el decreto 460, que es bastante antiguo, por lo tanto, ahí se establecen temporalidades de acuerdo a quién se tiene que hacer cargo de certificado, ¿ya? En las primeras 48 horas, si es que este paciente recibió atención por algún médico, es ese médico el que se tiene que hacer cargo, que en la mayoría de los casos eso no se da, ¿ya? En la mayoría de los casos sí el paciente pudo haber recibido alguna atención dentro del mes anterior, en el CESFAM o centro en el que usted trabaja, porque la atención primaria es la que recibe bastantes de estos casos, y ahí, como dice el decreto, es el director bueno, en realidad el decreto dice que es el director del hospital de servicio, porque está redactado de una forma que ya no es el sistema actual. Pero de cierta forma todas estas funciones son delegables y van a terminar en el médico de turno, la delegación de las atribuciones. Por lo tanto, ahí con usted, con los antecedentes que tenga a la vista, que en este caso es la historia de la familia, si es que tuvo alguna consulta previa en el sistema, si es la historia de quién solicita el certificado, los antecedentes crónicos del paciente y lo que a lo mejor le determinaron en el examen físico que hizo el TENS, usted puede armar una causa de muerte. Nosotros les pedimos como servicio que emitan ese certificado de función con la causa presunta de muerte, para poder agilizar los trámites, ¿ya? Porque como dijo el doctor Gatica, lo ideal es que se fuera una autopsia clínica en caso de que no hubiera intervención de tercero, pero eso en la práctica no se da. Cuando tenemos pacientes que pasan sobre todo, las dudas siempre parten con los pacientes jóvenes. Cuando se muere un paciente de 80 años en la casa, la verdad es que no hay tanto problema en emitir certificado, pero cuando un paciente de 40, ahí nos llaman habitualmente. En ese caso,
cuando no podemos armar una historia, una causa de muerte, como dijo el doctor Gatica, en parte lo que estamos haciendo los médicos es inventar en base a una historia, una causa de muerte porque no tenemos absoluta certeza. En esos casos existe la posibilidad, cuando no tenemos ningún antecedente, ninguna forma de armar una historia, de emitir un certificado de imposibilidad de emitir una causa de muerte y por lo tanto un certificado de función, ¿ya? Eso está permitido y es la alternativa, pero se ha solicitado desde la Subsecretaría de Redes, principalmente a raíz de la pandemia, de dejar eso como el último recurso y o tratar de no hacerlo por todas las consecuencias que también el registro civil conoce muy bien, que lleva este certificado, ¿ya? Porque primero, la familia no va a poder hacer nada con el fallecido hasta que el registro civil esté abierto, ¿ya? Y funciona el horario hábil. Por lo tanto, si es un viernes o un fin de semana, genera una complicación importante para la familia. Porque ellos pueden inscribir la muerte con esos certificados y los testigos, pero además se genera toda una red de consecuencias al no tener la causa clara, ¿ya? Por lo tanto, es por eso, y en esos casos así habitualmente es cuando nosotros pedimos que se comuniquen con nosotros para evaluar en conjunto cuál puede ser una mejor salida, y para eso hay un número de teléfono y se ha difundido ampliamente. No sé si eso le responde un poco a la consulta, doctor. Sí, la mayoría, doctor. Solo lo último. Normalmente nosotros, por ejemplo, hablo específicamente de Julio Contardo, no cuenta con un TENS que pueda salir del sistema. Estamos un médico, un TENS y un enfermero. No, supuestamente por norma, ninguno de los tres podemos abandonar porque el TENS tampoco puede salir, el TENS desde del sector. Eso es lo que yo tengo entendido, lo que nos han dicho toda la vida. Ahí tendría que ser exclusivamente con la palabra de carabineros. No, es que en ese caso el SAMU es el que tiene que hacerse cargo. Eso está también por el servicio, eso sí está regulado, y que es el SAMU quien contrata los fallecimientos en ese tipo de casos. Yo me refiero a que, por ejemplo, en los hospitales pequeños, donde no hay SAMU, porque no en toda la región hay SAMU, ahí sí los TEN salen a buscar a los pacientes a su casa cuando hay alguna enfermedad, pero también a contratar fallecimientos. Pero en caso como tal, cada donde usted trabaja, tiene que ser cerciorado por un profesional o TEN del SAMU, quien le va a emitir. De hecho, ellos emiten un certificado donde constatan que no tiene signos vitales el paciente identificado. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ahora sí. Doctor Contreras. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Mira, para sintetizar un poco, tenemos 3 preguntas principales. La primera, una duda de otra colega, es que en el momento de emitir el certificado de función, cuando en la casilla de justificar el motivo, habitualmente nosotros ponemos cuadro clínico o exámenes, pero una colega tiene la consulta en caso que lo único que tengamos sea la constatación de fallecimiento del SAMU. No habría que, o se podría también poner como la casilla de testigos ahí, o no aplica. Esa es una duda que tenía más bien la colega. No sé si me podría responder eso breve antes de continuar. Claudia, ¿si puede responder eso? Estoy aquí. Disculpa. ¿Le puedo pedir un favor? El doctor, ¿me podría repetir la pregunta? Que justo me estaban preguntando algo acá en la oficina. Ya. En la emisión del certificado de función, en los últimos puntos, cuando uno tiene que llenar la casilla de cuál es el fundamento, si cuadro clínico, exámenes, etcétera, aparece la opción de testigos. Sí. ¿Ya? Una colega de nuestro establecimiento consulta si cuando uno emite el certificado en base a la constatación de muerte del SAMU, solamente la ausencia de signos vitales, la pregunta es si ella debería marcar cuadro clínico o testigos, asumiendo que el funcionario del SAMU fuesen testigos. Esa es la pregunta que tiene la colega. Claro, lo que pasa es que generalmente los doctores, cuando ellos no constatan al fallecido, generalmente ponen como declaración de testigos, no como cuadro clínico. Generalmente cuando los doctores ponen el cuadro clínico es cuando el doctor lo ha visto o ha sido atendido por él. Eso generalmente es lo que hacen los doctores. Por lo que yo he visto en la reiterada certificados médicos, que a nosotros nos llegan mucho todos los días, pero generalmente cuando es cuadro clínico y ahí coloca médico tratante, que sí. Cuando no, es ignorado. Entonces tienen que colocar que es ignorado porque en realidad el doctor no fue el médico tratante en ese sentido. Pero al momento, si yo marco esa casilla de testigos, ¿no debería también en la parte superior del certificado anotar los nombres de los testigos?
es que hay doctores que lo anotan. No sé si usted se fijó en algunos que yo mostré, algunos que puso el doctor colocó. Él de cierta forma, como dice el abogado que tiene el Falmet, se cuidó la espalda, en el sentido de que colocó los testigos. Ya, okay. Realmente ustedes, como tienen el tema del SAMU, de que es el que le certifica el fallecimiento de la persona, tienen la hoja, que es como una epiclisis que ustedes tienen. ¿Sí? Eso al momento pueden dejar una copia en el mismo expediente indicando que ese fue el tema de los testigos. Ah, ya, ok. Gracias por la respuesta. Breve, la otra pregunta. Con respecto a lo similar al tema, algo que siempre yo personalmente he tenido la pregunta es ¿en qué caso se recomienda, por ejemplo, emitir el certificado de función con la información de testigos, ¿ya? Llenando estas casillas que nosotros le acabo de comentar, versus emitir el certificado de negativa, ¿ya? Por ejemplo, paciente en que han pasado más de 30 días, yo no cuento, personalmente no cuento con los antecedentes en su ficha clínica o en el registro de atenciones de urgencia, y la familia me dice que lo encontró fallecido, que uno infiere que no hay intervención de tercero, y ellos le dicen una probable causa de fallecimiento, ¿ya? En ese escenario, ¿es recomendable emitir el certificado anotando el nombre de los testigos y poniendo una causa de muerte general, paro cardiorrespiratorio, etcétera? ¿O mejor emitir el certificado de negativa, asumiendo que finalmente igual se va a hacer esa inscripción por testigos, pero directamente en el servicio, en el registro civil, sin una causa de muerte? Esa es una pregunta. Marcelo, mira, en ese caso, como lo mencioné, la directiva actual desde redes es que por favor evitemos hacer el certificado de negativa o de imposibilidad. Entonces, si tienes una familia que te da una historia que es coherente, que no hay intervención de tercero, y que explicaría la causa de muerte, se pide por favor emitir el certificado de función con esa causa de muerte. Y tratar de no hacer el certificado de imposibilidad, porque eso genera otras consecuencias administrativas en la familia y en el registro civil. Ya, pero entonces entiendo que la diferencia puntual sería que con ese antecedente de la familia yo pudiese sospechar la causa probable. Claro. Ya. Don doctor Contreras, un segundo, mira. Yo acá, por ejemplo, yo soy jefe y tengo más de 40 médicos a cargo y me toca recibir todo esto llamado antes incluso que el doctor Carrillo. Normalmente lo llaman cuando por algún motivo no encuentra. Y la situación es bien simple. El tema es que tú tienes que tener claro que tú vas a certificar la muerte de una persona, que es probablemente el evento más importante que puede ocurrir en la vida, no solamente de esa persona, sino de toda su familia. Y de tu decisión depende el que tú causes más o menos problemas versus el temor justificado que tienes por tu propia seguridad, por decirlo de alguna manera. Estaré metiendo las patas, va a ocurrir algo, no va a ocurrir algo. Entonces, en ese sentido, las orientaciones que tienes son las siguientes. La primera es que depende de una línea jerárquica que viene desde tu jefe de servicio y luego está, en definitiva, el director del establecimiento, ¿ya? En la práctica, todo esto se reduce a que el responsable es el jefe de turno. Si tú estás en un trabajo en que tienes un jefe de turno o tú eres el jefe de turno, entonces depende de ti. Te guste o no, vas a tener que resolverlo. Y vas a tener que, la primera disyuntiva que vas a tener que resolver es, primero que nada, tienes que asegurarte que el muerto esté muerto. Básico, ¿ya? Y eso lo hace por nosotros el SAMU. Si el SAMU te dice, mira, es que estoy colapsado, triste, qué pena, vamos a tener que esperar, le dice a la familia. Porque lo que está claro es que tú no vas a certificar la muerte de nadie mientras alguien, ya que no puedes hacerlo tú en persona, tiene que ser alguien de tu absoluta confianza, y ese para nosotros es SAMU. Y si SAMU se demora un día, lo lamento mucho, pero espero el día, ¿ya? Porque ya que no puedo yo, va a ir alguien de mi absoluta confianza, y eso es SAMU, ¿ya? Y eso no es tu culpa. Por lo tanto, tú le informas a la familia, tengo que esperar que SAMU certifique la muerte. Y aunque la familia diga que el muerto murió a las 8, si el SAMU fue a las 4 de la tarde, el muerto murió a las 4 de la tarde. ¿Está? ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde alguien confiable para ti certificó que estaba muerto. No importa que la familia diga que fue a las 8. Lo siguiente es la parte de los antecedentes clínicos y la causa de muerte. Acuérdate que paro cardiorrespiratorio no lo puedes colocar. En ninguna parte del mundo se acepta, ¿ya? El
paro cardiorrespiratorio es un requisito para morir, no es una causa de muerte, ¿ya? Tienes que tener una causa de muerte, como digo, seamos sinceros, al final uno termina inventando, pero en el sentido estricto de la palabra, tú debieras preguntar y a lo mejor te dicen, no, mire, ayer estuvo con dolor de cabeza todo el día, después como que no le entendíamos mucho lo que hablaba, y con eso, sumado al hecho de la edad, la hipertensión, dice, quizás fue un accidente vascular. Y te la juegas por el accidente vascular, ¿te fijas? Y es tu mejor hipótesis, y uno se lo dice a la familia, mire, yo no digo que esté muriendo de eso, pero en base a lo que usted me cuenta, los antecedentes, yo pienso que esto es lo que puede haber ocurrido. Si usted no está conforme con eso, entonces yo lo lamento, pero ya la única opción que quedaría sería una autopsia y en eso no lo puedo ayudar. Y ahí tendrías que, desgraciadamente, hacer un certificado de que no estás en condiciones de hacer el certificado, o sea, de defunción en este caso. Y pasa a ser un problema de la familia, ya no es tu culpa tampoco. ¿Ya? Y en definitiva tienes que llamar a tu jefe directo. Por ejemplo, yo acá, yo soy el que respaldo a mis médicos, o sea, me llaman y me dicen, ¿qué hago? Y yo veo por sistema y todo lo demás, y le digo ya, registra acá, explícale esto mismo que te digo a ti, explícale a la familia, si la familia se siente conforme con eso, le haces el certificado, le tomas una foto al certificado, mandas un correo dirigido a mí con una foto del certificado en el cual tú dices que de acuerdo a mis instrucciones tú procediste a hacer un certificado con esta causa probable. ¿Por qué motivo? Porque tenemos estas instrucciones que dice el doctor Carrillo, de que tenemos que tratar de solucionarle el problema a las personas, no crearles más, y por lo tanto hacemos el certificado en base a nuestra mejor presunción, pero tú tienes que tomar ciertos resguardos mínimos. Resguardos mínimos, que el muerto esté muerto, que existan algunos antecedentes, hablar con testigos, puedes llenar el recuadro, que en realidad son para certificar la identidad, pero que lo ocupamos también para colocar los datos de los testigos. Y por último, algo que no han mencionado, y es que en ese recuadro donde tú colocas los antecedentes que ocupas para certificar la muerte, tú puedes colocar más de uno. De hecho, en una oportunidad yo coloqué 4, ¿ya? Le puse examen de laboratorio, / información de testigo, / cuadro clínico, ¿te fijas? Y la verdad es que, no sé, la señorita de registro civil me puede corregir ahora, pero al menos acá en Curicó no ha habido ningún problema. De hecho, la mayoría de los certificados que yo extiendo tienen al menos 2 ítems ahí. Generalmente es exámenes de laboratorio y cuadro clínico, ¿ya? Pero como te digo, tienes que tener en claro que tu voluntad tiene que ir orientada hacia ayudar a esta familia, porque está siendo partícipe, aunque sea involuntariamente, del evento más importante en el transcurso de nuestra existencia, y con tu decisión estás afectando tanto a la persona que falleció como a toda su familia, y todos queremos ayudarle, ¿ya? Pero tienes que tomar los resguardos mínimos, que es lo que te mencioné, y respáldate en tu jefe, ¿ya? Espero haber ayudado. Sí. Gracias, doctor. Gracias por Gracias, la doctor. intervención. Algo, solo última pregunta, Sor, disculpa que le pregunte mucho. En el caso de las autopsias clínicas, yo entiendo que el año pasado se envió un documento que por tema de pandemia no se iban a realizar. En caso que eso se vuelva a reanudar en la práctica, pregunto específicamente en el Hospital de Constitución, ¿se va a hacer? ¿Quién hace eso? ¿Es servicio médico legal? ¿Es un patólogo médico legal? ¿Podría en alguna instancia pedirle a algún médico general del hospital que realice una autopsia clínica? Eso, para finalizar. Gonzalo, en ese caso, bueno, efectivamente hay un documento que dice que no hay que esperar la autopsia clínica para emitir la causa. Ahora, como mencionó el doctor Gatica, tampoco es que antes de la pandemia se hicieran muchas autopsias clínicas. La verdad es que no existe la figura como tal de forma constante en el servicio, y se están recién implementando las unidades de anatomía patológica en los hospitales base. Entonces, la verdad que no tengo la respuesta concreta si van a pedirte a ti que haga una autopsia. Lo más probable es que no, si es de tipo clínico sobre todo, así que vamos a averiguar de todas formas. Oye. El doctor Cataldo me está levantando la mano, a lo mejor tiene más información. Sí, justamente, disculpa, mira, lo que pasa es lo siguiente. En la antigüedad se utilizaban, digamos, los médicos ad hoc, que los tribunales o específicamente los jueces designaban a un médico para hacer una autopsia clínica. En la actualidad, si estás en un lugar muy remoto y estás en digamos, en un lugar que eventualmente no puede tener patólogo, existe una posibilidad, diga el juez, porque inclusive el fiscal le pide la orden al juez de garantía, ojo, o sea, el fiscal, digamos, como Ministerio Público, es como un intermediario. Eventualmente, si hay una autopsia clínica, digamos, el juez de garantía de la zona
eventualmente podría solicitarle a usted una autopsia clínica, pero eso siempre y cuando cuenten con la infraestructura, con todos los elementos necesarios. Ahora, eso es muy poco probable porque en la actualidad, eventualmente, como le explicaba, todo lo que son causas médico-legales al médico legal, las autopsias clínicas en teoría deberían derivarse al lugar donde hay patólogo, y si efectivamente existe una dinámica en que un juez le da a usted una orden judicial, lamentablemente usted debe cumplirla. Eso. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos con la palabra, doctor Tapia. Sí, hola, está muy interesante la charla, le doy gracias a los doctores que nos han orientado. Tengo una duda que nos ocurrió hace unos meses acá en el hospital de San Javier. Tuvimos un paciente que falleció en la clínica de diálisis, que queda a pocas cuadras de acá del hospital, como a 4 cuadras. Mientras estaba siendo realizada la diálisis, había un médico que estaba a cargo de la unidad, pero el médico llevaba como 2 semanas ejerciendo en Chile, no tenía el EUNACOM aprobado, un médico extranjero, y él se excusó de que no iba a hacer el certificado, que no lo podía hacer porque no lo sabía hacer, no sabía hacer el certificado. Yo le dije que no podía hacerlo, que no estaba viendo al paciente, etc. Y recibo una llamada del dueño de la clínica de diálisis, insistiéndome en que por favor hiciera el certificado porque ellos no manejan talonarios de certificados de defunción en su clínica de diálisis. Finalmente yo me comuniqué con el referente de certificados de defunción en ese momento y él me orientó, me sugirió que emitiéramos el certificado de todas formas, pero ¿eso está bien? ¿Es correcto? ¿Esa es la conducta que hay que tener con los centros privados? Esa es mi duda. Gracias. Marco, mira, no vamos a pedir ayuda a Ignacio, pero en este caso es una duda que antes surgió en otra charla, y lo que en ese momento el abogado nos comentó es que si hay un médico que está haciendo labores de médico, tiene que hacerse cargo del certificado de función incluido y que no hay un requisito de que tenga que tener una COM. Ya no sé si Ignacio tendrá alguna información diferente. No, así es. No debería tener problemas ese médico de emitir un certificado de función. Ahora, la pregunta es, ¿esta clínica de diálisis contaba con las autorizaciones de la Seremi Salud? ¿Era legal su funcionamiento? A eso me refiero. Porque si no es así, digamos, podría ser, digamos, una causa, digamos, que tiene que ser investigada. Y en este caso tendría que, o sea, en caso de duda, yo creo que deberían llamar al fiscal del Ministerio Público. Ahora, no estamos hablando de que haya un delito, porque hay algunas investigaciones que se caratulan como muerte o hallazgo de cadáver, que sucede muchas veces, por ejemplo, cuando encuentran a una persona muerta, fallecida en la calle y no saben cuál es la causa de muerte. Bueno, también podría ser. O sea, por eso hay que hacer varias distinciones. Yo no sé si la clínica de diálisis funciona, pero si hay un médico tratante en ese momento, él es el obligado a emitir el certificado de función. Ahora, si hay dudas, porque no puede delegar esa función al hospital. Yo, desde mi punto de vista, no debería hacerlo. Desde mi punto de vista. Porque tú no sabes qué pasó, digamos, con el paciente. ¿Ah? No sabes si estás también en presencia de una supuesta negligencia médica. Entonces, digamos, podría eventualmente, digamos, ser encubrir un ilícito. Y por eso yo creo que ante la duda, obviamente, si llegara a suceder en un centro privado de salud, bueno, yo soy de la opinión de no emitir el certificado. Eso debería hacerlo el médico tratante. Ahora, no tengo idea quién es el dueño de la clínica de diálisis, pero yo en ese caso, si tengo dudas, bueno, tendrían que llamar al Ministerio Público y que él resuelva, y en ese caso se deja constancia, digamos, que por instrucciones del fiscal del Ministerio Público se autorizó la certificación, emitir un certificado de función. Gracias, Ignacio. Nicole Elgueta. Hola, buenos días.
perdónenme no poder iniciar el video porque estoy con un problema de cámara. Bueno, soy la doctora Nicole Elgueta, soy la jefe de la unidad de anatomía patológica del Hospital Regional de Talca y bueno, ante todo lo que se ha dicho en esta reunión no me puedo no emitir nuestra visión como unidad de anatomía patológica del Centro de Derivación regional, ¿ya? La crisis de la autopsia, que tanto hicieron mención algunos colegas al inicio de esta discusión, está basado en otro documento hecho por un profesor de anatomía patológica chileno que se llama Sergio González, que en paz descanse, que se llama Reflexiones sobre la práctica actual de la anatomía patológica en Chile, ¿ya? Ahí se mencionó por primera vez la frase de la crisis de la autopsia como una problemática que obedece a diversos puntos, ¿ya? No solamente que los patólogos no quieren hacer autopsia. Los patólogos, hoy en día, su trabajo en general está basado en el estudio de biopsias dirigida por la solicitud del clínico, ¿ya? Debido a eso y debido al crecimiento de la medicina en todos sus campos, la patología es transversal a ella y por lo tanto ha tenido que profundizar en todas sus áreas y por lo tanto el patólogo se ha tenido que ir a su vez especializando en los diversos campos de la medicina, ¿ya? De esa manera, el equilibrio de la llegada del número de biopsias diarias y el equilibrio del número de patólogos con el que cuentan las unidades es súper delicado. En general, uno puede programar el trabajo del anatomopatólogo en base a las biopsias y en base a lo que uno más o menos piensa que es lo que va a llegar durante el año. Y en cuanto a eso, uno establece una brecha. Lamentablemente, al igual que la biopsia intraoperatoria, la autopsia no es algo que uno sabe cuántas van a llegar y cómo van a llegar. Por lo tanto, yo no puedo separar horas para que ese patólogo se dedique a esa actividad, ¿ya? Porque no puedo estimar el número, ¿ya? Entonces se hace difícil programar ese trabajo, ¿ya? Hasta hace muy poco, al menos el hospital regional y creo que muchos hospitales de Chile también, el número de patólogos versus el número de exámenes que se solicitan siempre estuvo al debe, ¿ya? Y por lo tanto, todo el grueso del trabajo del anatomopatólogo estaban destinadas a la realización de la biopsia parcial, ¿ya? El examen de una autopsia es un examen súper laborioso, los médicos legistas lo saben súper bien. El examen de la autopsia médica dura entre 6 a 10 horas aproximadamente y tiene costos súper elevados, ¿ya? Podríamos llegar hasta a los 500.000 pesos fácilmente entre estudios inmunistoquímicos, cortes seriados y una pila de exámenes que uno le puede llegar a pedir, mientras que FONASA solamente cubre el 90.000 pesos, ¿ya? La palabra autopsia, por otro lado, tiene una connotación por sí misma que se ha transformado en algo negativo, ¿ya? A nivel sociedad, ¿ya? No solamente a nivel de médicos, sino que también a nivel de la sociedad. Y esa distorsión de la imagen de esta palabra ha dañado una tremenda herramienta con la que contaba la medicina en general, ¿ya? El número de autopsias ha disminuido desde 1940, en donde al 50% de los fallecidos se le hacía una autopsia. En 1990 se le hacía al 10% de los fallecidos una autopsia, y hoy en realidad yo creo que ese número es muchísimo menor, ¿ya? Eso ha influido en la formación de colegas tanto en el pregrado como en el posgrado, ¿ya? Los anatomopatólogos hoy en día no tienen el número de autopsias que tenían hace 10, 20 años atrás en su bagaje, ¿ya? De formación. Y eso ha reducido, en el fondo, el desenvolvimiento del patólogo mismo haciendo la autopsia en cuanto a rapidez y en cuanto a eficacia en su tiempo, ¿ya? Por otro lado, la visión del patólogo con este mismo hecho se ha visto reducida al diagnóstico de lesiones aisladas en órganos, ¿ya? Y ya no tiene esa visión holística que aportaba la autopsia. Esto, al mismo tiempo, también ha provocado que haya desaparecido la reunión anatomoclínica, ¿ya? Que era una instancia ideal de correlación entre los clínicos y entre el patólogo, en donde se trabajaba no solamente para entender al paciente,
cómo había transcurrido su enfermedad, sino que también como un control de calidad de lo que se está haciendo, porque en el fondo hoy en día se cuenta con las herramientas imagenológicas que muchas veces se le atribuyen una gran eficiencia, una gran eficacia, pero que la anatomía patológica ha demostrado que no es tan así, ¿ya? A veces hay habido incluso discordancias de hasta un 30% entre los hallazgos de anatomía patológica y los hallazgos radiológicos. Entonces, lo que yo quiero que quede súper claro es que si bien los patólogos hemos tenido alguna dosis de responsabilidad, no podemos aceptar la mochila completa. Nosotros mismos, como fuente de todas las falencias del sistema, ¿ya? En otros puntos del planeta se ha tratado de desarrollar autopsias apoyadas por imagenología para focalizar y disminuir los tiempos de lo que dura una autopsia, pero eso ocupa horas escáner, horas radiografía, horas ecografía, en exámenes post-mortem, en hospitales de nuestra realidad nacional, donde las listas de espera para ese tipo de exámenes son extensas. Por lo tanto, ahí viene todo un tema ético de a quién le entrego estas horas que me son escasas, ¿ya? Y por último, recalcar el punto de que una autopsia médica, si bien es una herramienta súper útil, no es una autopsia médico-legal. Por lo tanto, si el asunto era una sospecha de negligencia o deriva en eso, una autopsia médica puede estropear totalmente la prueba que va a necesitar después la fiscalía para probar eso, porque nosotros no hacemos exámenes que son de orden médico legista porque no lo tenemos, porque no damos esa prestación. Entonces podemos estropear para siempre esa herramienta. Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Villeta, por aclararnos su punto. No es nuestra intención tampoco generar una polémica de esto, no estamos culpando a los patólogos de la falta de diagnóstico. En honor al tiempo, vamos a dar la última palabra a Claudia de Registro Civil, que quiere dar unos comentarios. Nosotros estamos recabando todas las consultas que se están haciendo por el chat y verbalmente para poder, de cierta forma, lograr una solución y poder dar respuesta desde el servicio frente a todos los aspectos que se han mencionado. Y si es necesario, podemos generar una nueva instancia de conversación y de charla sobre este tema, dado que es un tema que va a seguir apareciendo recurrentemente. Claudia. Hola, doctor Carrillo, solamente para decir dos cosas. Es que han preguntado el tema de la digitalización del certificado médico de función por el tema de que no se entienden las letras, porque los doctores están apurados. El hospital de Talca lo hace con los certificados médicos de nacimiento, con los certificados de nacimiento. Cuando ingresan los comprobantes de parto, muchos de los certificados en el hospital de Talca ya vienen digitalizados, vienen escritos en computador o tienen algún sistema ellos para poder ingresarlo. Y lo segundo, indicar que el registro civil, cuando llega un certificado médico firmado por alguno de ustedes, nosotros no somos quien para cuestionar lo que ustedes están colocando. Eso tienen que tenerlo claro. Porque el doctor Cataldo y el doctor Gatica hablaban del tema del paro cardiorrespiratorio y aunque ustedes no crean, es el 90% de las causas de muerte que se colocan en los certificados médicos de función. Si no es una causa de función, es algo que se prepara, entonces, pero indicar que como registro civil nosotros no somos quien para cuestionar lo que el doctor indica en el certificado médico de función. Eso que lo quede claro, nosotros no cuestionamos absolutamente nada. Solamente hacemos reparo en que todo esté ok. Ya, eso nada más quería decir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Agradecer a todos los participantes. Sabemos que quedaron muchas dudas pendientes. Tenemos varias palabras que no se pudieron llegar, pero por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá. ¿Doctor Carrillo? Sí, espera un poquito, Marcelo. Solamente hacer una consulta a la señora Claudia en la última parte de la digitalización, que creo que podría subsanar todos los problemas que tenemos con la escrituración de este certificado. Usted plantea entonces que es decisión, en este caso, de un establecimiento, incluso lo podríamos considerar como servicio de salud, el poder digitalizar un instrumento como este. Lo que pasa es que en sí en sí lo que es el llenado, que sea el llenado. Los comprobantes de parto en el hospital de Talca, acá, se hacen, no todos, pero algunos lo estaban haciendo en forma que parece que ellos hicieron un programa en el cual colocaban y después colocaban el certificado y aparecía todo impreso con letras súper legibles, porque también a veces no se les entiende los comprobantes de parto, y ningún problema. No sé si otros hospitales tuviesen esa Pero indicación. la
la consulta, señora Claudia, es si nosotros como servicio lleváramos este tema de informática y digitalizamos y generamos un formulario digital del certificado, ¿eso es legal para usted? ¿Va a funcionar con el timbre y la firma del médico, obviamente? Claro, lo que pasa es que eso tendría que verse ya a niveles nacionales, tienen que verlo con el director nacional, y eso es un tema ya netamente que escapa a nosotros como Talca o como región del Maule. Eso tendría que verlo ya más el tema informático. Aparte que como esto todo se basa en leyes, y las leyes son tan antiguas, estos formularios están así. Lo que sí se me olvidó decirle, don Patricio, es que los certificados médicos solamente se pueden pedir por recintos hospitalarios o clínicas o consultorios. Ellos lo piden y tienen que pedirse por oficio. No cualquier institución pueda tener. Pues un ejemplo, no sé, como decía el doctor de San Javier, la clínica de diálisis, ellos tienen que solicitar, y como ellos no les pasan estas cosas, ellos no solicitan los certificados médicos de función. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Doctor Carrillo. Sí, Marcela. Sí, solamente quiero refrendar lo que escribí en el chat. Mañana Falmed va a lanzar un libro que se llama De Derecho Médico, que recopila la experiencia de 25 años de Falmed. Están todos cordialmente invitados, es a las 19 horas. En el sitio pueden descargar el formulario de inscripción, lo pueden hacer en cualquier momento, y el documento propiamente tal también se puede descargar en PDF y puede resolver muchas dudas, además de esta que estamos hablando ahora. Así es que muchas gracias, eso era todo. Gracias, Marcela. En el chat yo dejé mi correo y el teléfono institucional que está destinado para estos fines, que me pueden llamar, enviar un WhatsApp, un mensaje. Yo trato siempre de responder si es que tienen algún problema en el momento. Y por cierto que nos llevamos varias dudas y varios temas que tratar acá en el servicio, y que vamos a empezar a trabajarlos para poder dar una mayor respuesta a la necesidad de la red completa. Muchas gracias por su participación.